y pida los rayos de la gracia misericordiosa de Dios, y entonces Dios hará el resto. Oiga lo que nos dice Jesús en el diario de Sor Faustina. Una tan sola cosa es necesaria: abrir nuestro corazón. El Señor siempre está deseoso a llenarnos con su misericordia, pero muchas veces nosotros permanecemos con un corazón cerrado y entonces jamás podremos disfrutar de esa misericordia. Y para volver al Evangelio, Jesús le afirma a esta mujer: ni siquiera yo te condeno. Qué hermoso, ni siquiera yo te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Es aquí, hermanos, es aquí donde se encuentra el misterio de la misericordia de Dios. Jesús supera la ley, Jesús trasciende la ley, Jesús perdona a esta mujer, Jesús no condena a esta mujer, Jesús no la humilla, Jesús no la cuestiona diciéndole: ¿por qué lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Con quién lo hiciste? Jesús no la cuestiona, no la humilla, no la acorrala con preguntas que la puedan hundir más. Allí está el misterio de la misericordia de Dios. Esta escena, hermanos, esta escena de la mujer adúltera, esta parábola de la mujer adúltera, la vivimos usted y yo cada vez que participamos del sacramento de la reconciliación. La vivimos usted y yo, porque en el sacramento de la reconciliación, usted y yo nos encontramos a solas con el Maestro. Yo no sé usted, pero a mí sí me pasa. Cuando yo participo del sacramento de la reconciliación, encuentro paz, encuentro alegría, encuentro esperanza, encuentro una nueva oportunidad para continuar. Probablemente mañana me vuelva a tropezar de nuevo, probablemente mañana pueda caer por mi condición humana y no me justifico, pero en el momento de la confesión yo encuentro lo que esta mujer del Evangelio encontró: paz, misericordia y amor. Amén. La carta de Misericordiae Vultus, que es la bula de convocación del jubileo extraordinario del año santo de la misericordia que escribió el Papa Francisco, de la cual les hablaba al principio, pretende que se ponga el sacramento de la reconciliación como centro de la vida cristiana. El Papa Francisco, cuando inauguró este año de la misericordia, lo hizo de una manera simbólica, abriendo la puerta del Vaticano, y se abrió en otras iglesias principales de Roma, y exhorta que si se puede hacer este símbolo en las parroquias, en las diócesis, también se haga. El Papa dice: háganlo. Pero yo les digo, realmente eso es un acto simbólico, pero lo que nosotros hacemos, la puerta abierta de la misericordia que el Señor nos ofrece, la vamos a encontrar en el sacramento de la reconciliación. Si usted se atreve a llegar a ese sacramento reconociendo su falta, con un corazón contrito y humillado, con la actitud que esta mujer del Evangelio se quedó humillada ante el Señor, usted podrá atravesar el umbral y podrá sumergirse en la misericordia que el Señor le está ofreciendo. La puerta de la misericordia es el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Papa Francisco que el sacramento de la reconciliación nos permite vivir la grandeza de la misericordia, que en el sacramento de la reconciliación encontramos el perdón de todos los pecados. ¡Qué hermoso esto! Yo no sé si a usted no le llena de alegría, pero yo sí me gocé leyendo este documento del Papa. Acudir a la confesión será fuente de verdadera paz interior. La misericordia de Dios es una caricia para la herida del pecado.
es una caricia para el pecador. Dice el sacramento, en el sacramento de la reconciliación encontrarás paz interior. Se lo dice Jesús a la mujer, vete en paz. Levanten la mano los que encuentran paz en el sacramento de la reconciliación. Si no la está encontrando, si usted del sacramento de la reconciliación está saliendo igual que como llegó allí, probablemente usted no ha sido honesto. Probablemente usted no ha hecho un buen examen de conciencia para llegar ahí. Probablemente no soltó todos los pecados que llevaba en usted y por eso salió de la misma manera que como llegó. Pero si usted llega con un examen de conciencia honesto, llega con un propósito de enmienda, llega y confiesa su pecado, sale, acoge la absolución que el sacerdote le da, cumple su penitencia y trata de mantener esa gracia santificante adquirida en este sacramento, no va a salir jamás igual como usted llegó. Va a salir con paz interior. La paz que el Jesús le dice a esta mujer, la paz interior que el Papa Francisco nos está diciendo que nosotros encontramos en el sacramento de la reconciliación. Nunca jamás, hermanos y hermanas, nunca jamás un pecado será más grande que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es grande, dice el Salmo. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es eterna. Y nunca un pecado será más grande que la misericordia de Dios, porque dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y dele palmas a Cristo por su bendita misericordia. No nos privemos, pues, hermanos, de esta misericordia que Dios nos ofrece en el sacramento de la reconciliación. Hagamos lo que tengamos que hacer para poder llegar ahí y cruzar y llegar al umbral de la misericordia. La misericordia es efecto del amor y Jesús nos da ejemplo de eso. ¿Qué mejor ejemplo? La misericordia, efecto del amor. El amor que Jesús tenía por usted y por mí lo llevó a la locura de muerte en la cruz, por misericordia, para la redención de nuestros pecados. Es un efecto. Muchos hermanos, muchos no avanzamos en el camino porque nos autocondenamos, nos autojuzgamos, nos autoexcluimos de la misericordia de Dios. Nos sentimos tan pecadores y no nos equivocamos porque lo somos. Verdaderamente lo somos. Pero la misericordia de Dios es para todos. ¿Cómo nos muestra de alguna manera natural que la misericordia de Dios es para todos? Porque cuando sale el sol por las mañanas, el sol nos alumbra a todos. El sol nos quema a todos. Cuando cae la lluvia nos moja a todos. Así es la misericordia, amados hermanos. La misericordia de Dios es para todos. Pero sigamos el consejo de Sor Faustina. Abramos tan solo, aunque sea un poquito, nuestro corazón. No nos cerremos a la misericordia de Dios. A veces, cuando recaemos en un pecado, consecutivamente nos detiene para seguir clamando la misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la misericordia de Dios es nueva cada día. La palabra de Dios nos dice que la misericordia de Dios es continua. Es decir, que siempre Dios nos está dando oportunidades para levantarnos y para caminar en gracia y en santidad. Pero ojo, yo quiero hacer una advertencia con esto de la misericordia de Dios. Y es que no debemos abusar tampoco de esta misericordia que Dios nos ofrece. Hay algo que debemos aclarar con este asunto de la misericordia. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios, que Dios es lento a la cólera y rico en misericordia. Lo es, claro que sí. Y que no hay, les acabo de decir, pecado más grande que la misericordia de Dios.
Pero tampoco nosotros podemos vivir cómodos en nuestros pecados, confiándonos en esta bondadosa misericordia del Señor. Quiero que entiendan bien esto que les voy a decir. Esa riqueza de la misericordia de Dios, de las que le estoy hablando, la podemos obtener y puede favorecernos mientras usted y yo caminemos por este mundo. Pidamos toda la misericordia mientras estemos con vida aquí. Nosotros, no importa el pecado que hayamos cometido, la palabra nos dice, su pecado puede ser rojo, pero el Señor lo puede dejar blanco como la nieve, y esa es una gran esperanza. Pero la advertencia que yo les quiero hacer es que la oportunidad de la misericordia de Dios es mientras tengamos vida, que cuando partamos de este mundo ya no va a ser misericordia de Dios, sino va a ser justicia divina. Va a ser justicia divina. Y entonces si nosotros, yo he escuchado personas, fíjense, que dicen, pero si Dios da oportunidad hasta en el último suspiro de la vida. Sí, Dios, y yo no lo dudo, yo no cuestiono esta situación, porque yo no he estado en una situación parecida, ni alguien ha venido del más allá a contarme que Dios, que está en el cielo, porque Dios le dio oportunidad en el último suspiro de su vida. Una vez una muchacha, yo le decía, y ella me decía, Dios nos da oportunidad, no quería ir a la iglesia, no quería esto, yo le aconsejaba que buscara de Dios, tenía cantidad de problemas. Yo le aconsejé, busque del Señor, acérquese al Señor. No, la iglesia llena de pecadores, de gente hipócrita, y por ahí se iba. Dicho sea de paso, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, amén. Entonces me decía, yo no voy porque yo tengo fe que el Señor me va a dar oportunidad hasta en el último suspiro. Y yo le dije, pues le pide permiso a San Pedro y me viene a contar. Le pide permiso a San Pedro y me viene a contar, porque yo no estoy tan segura de eso. Dios, que es tan providente y Él utiliza cualquier circunstancia para educarnos, para enseñarnos, tuvo un accidente. Ella estaba aprendiendo a manejar y aceleró ese carro, y ese carro casi voló. Y quedó tan asustada, quedó tan, no sé, en shock, y ella no hallaba qué hacer. Yo llegué al lugar donde estaba y la abracé con fuerza, y traté de darle palabras de paz, palabras de tranquilidad, palabras de Dios. Cuando ya se tranquilizó toda la situación, le dije, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuál? Me dijo. ¿Le dio chance de arrepentirse? No, me dijo. Quiero ir a la iglesia. Démosle palmas a Cristo, porque fue la circunstancia que Él utilizó para llevarla a sus pies. Hermanos, Dios, dice el Papa Francisco, que Dios no se cansa de perdonarnos, que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos de pedir perdón, porque Dios no se va a cansar de sumergirnos en el mar de su misericordia.